Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy con toda la actualidad de Europa y del mundo. Comenzamos nuestro informativo en Afganistán, donde la llegada al poder de los talibanes es una realidad. Han asegurado que respetarán los derechos humanos, especialmente de las mujeres, pero la comunidad internacional no lo ve tan claro. Los países siguen trabajando para repatriar a sus nacionales y también para acordar la acogida de refugiados. Entre ellos, Chile ha ofrecido una mano amiga. Además, los incendios siguen asolando Europa y en Haití se complican las tareas de rescate de posibles supervivientes tras el seísmo que dejó más de 1.900 muertos. Además, al final de nuestro informativo les traeremos una noticia sobre el llamado Mejor Amigo del Hombre con la colorida bendición de perros que tuvo lugar en Bolivia este fin de semana. Arrancamos ya y lo hacemos como siempre con nuestros titulares. La comunidad internacional y afganos dudan del nuevo mensaje moderado de los talibanes, mientras que aumentan las evacuaciones en Kabul. El paso de la tormenta tropical Grace interrumpe temporalmente los operativos de búsqueda y rescate en Haití, tras el terremoto de la semana pasada. Europa sucumbe a los efectos del clima. Mientras países mediterráneos luchan contra incendios, naciones centroeuropeas sufren graves daños por la lluvia y el viento. El gobierno cubano anuncia una ley de ciberseguridad que contempla como incidente peligroso publicar ciertos contenidos en la red. Sus detractores la consideran ley mordaza. La comunidad internacional y una población afgana temerosa estudian los primeros movimientos de los nuevos gobernantes. Los talibanes dicen que respetarán los derechos de las mujeres dentro de los límites de la ley islámica. Ofrecen una amnistía a los que han luchado contra ellos y prometen que Afganistán no se convertirá en un refugio para terroristas. Con este mensaje moderado buscan conquistar a los más escépticos. Queremos un gobierno y un sistema que incluyan a personas de todas las escuelas de pensamiento. No queremos más guerra, queremos la paz en Afganistán y por eso se han mantenido las conversaciones. Sin embargo, el horizonte político arroja muchas dudas y para los afganos el cruento régimen de los talibanes antes de la llegada de Estados Unidos sigue aún fresco en sus memorias. Las mujeres permanecían confinadas en gran medida en sus casas, se prohibía la televisión y la música y se llevaban a cabo ejecuciones públicas. Los vuelos de evacuación de ciudadanos extranjeros y afganos perseguidos se han intensificado. Solo Estados Unidos pretende evacuar 9.000 personas al día. Aunque los talibanes han intentado mandar mensajes tranquilizadores sobre los derechos de las mujeres, asegurando que podrían volver al trabajo y a la escuela, existen muchas dudas de que esto sea cierto. 5 mujeres se reunieron frente al Palacio Presidencial tomado por los fundamentalistas para protestar por los derechos de las afganas. Mientras tanto, la ex viceministra afgana de Asuntos de la Mujer explica desde Washington que la brutalidad de la represión contra las mujeres podría ser incluso mayor que en el gobierno de antes de 2001. Mandan mensajes tranquilizadores sobre la concesión de los derechos básicos a las mujeres o sobre la garantía de los derechos básicos de las mujeres, pero su acción sobre el terreno o sus prácticas son diferentes. Así que ellas tienen miedo de volver a ser encarceladas en sus casas como lo hacían durante el régimen talibán antes de 2001. Comparto el mismo temor al ser alguien que ha pasado su infancia en el régimen talibán. Hemos luchado contra ellos durante los últimos 20 años. Yo diría que adoptaron las mismas políticas que practicaban durante la primera ronda del régimen. Y puede que sean más brutales de lo que eran. Ahora, de repente, no pueden cambiar todos los principios, los mismos valores, los valores por los que han convencido durante años a sus combatientes para que luchen. Mientras tanto, Kabul vive una reconversión hacia la ley islámica que los talibanes impusieron en su anterior gobierno. Las mujeres vuelven a vestir hijabs, también las niñas para ir a la escuela, y muchos anuncios de maquillaje y costura femenina han sido borrados. Tras una reunión virtual de emergencia entre los ministros de Exteriores de la UE, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, explicó la estrategia del bloque europeo con respecto a la situación en Afganistán y reconoció que la única forma de avanzar es abrir un canal de comunicación con los talibanes.
Los talibanes han ganado la guerra, así que tendremos que hablar con ellos para iniciar un diálogo lo antes posible, con el fin de evitar un desastre humanitario y potencialmente una crisis migratoria. El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores también dijo que, sin embargo, cualquier cooperación con un futuro gobierno afgano dependerá de un acuerdo pacífico e inclusivo sobre la crisis actual. Asimismo, también se exigirá el respeto de los derechos fundamentales de todos los afganos, especialmente de mujeres y niñas. Una periodista afgana afincada en Bruselas expresó su consternación por la escasa atención prestada a su país en los últimos años e hizo un llamamiento desesperado a la Unión Europea. Os lo ruego, no reconozcáis a los talibanes sin condiciones. No queremos volver atrás, sino avanzar hacia adelante. According to Josep Borrell, the Taliban's takeover of Afghanistan is the Según Josep Borrell, la toma de Afganistán por parte de los talibanes es el asunto geopolítico más importante para la UE desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y uno de los que más impacto tendrá a nivel regional e internacional. also said that the latest chain of events is yet more proof that Para el máximo responsable de la diplomacia de la UE, los últimos acontecimientos son también un ejemplo más de la necesidad de Europa para desarrollar una estrategia común con el fin de poder reaccionar más rápidamente ante los problemas que afectan directamente al bloque. Además, se prevé enviar una delegación de la Unión Europea a Kabul para negociar con los talibanes la evacuación de unos 400 ciudadanos europeos y personal local que trabaja para la Unión. 400 local Afghan staff and their families. Sobre si se puede confiar en los talibanes para que se conviertan en un socio fiable, Josep Borrell se mostró cauto y dijo que por ahora parecen los mismos, aunque hablan mejor inglés. That for now the group looks the same, only speaks better English. Annelies Borges from Brussels for Euronews. Al igual que otros países, España trabaja en la repatriación de sus nacionales desde Afganistán tras la llegada al poder de los talibanes. Un tercer avión medicalizado se ha unido a los dos enviados por las Fuerzas Armadas con destino a Kabul, previo paso por Dubái, para proceder a la evacuación. Se estima que hay unos 25 españoles en Afganistán, entre diplomáticos, personal de seguridad y residentes. No obstante, se pretende llevar a España al personal afgano que ha colaborado con ellos, incluyendo traductores del ejército y empleados de la embajada, así como sus familiares. Según medios españoles, la cifra total de personas evacuadas podría rondar las 400. Una mano amiga latinoamericana para las mujeres afganas. Chile ha anunciado que recibirá a 10 mujeres y sus familias en los próximos días. Se trata de mujeres que se han dedicado a la defensa de los derechos humanos en Afganistán y que ahora sus vidas están en peligro tras la llegada al poder de los talibanes. Chile está colaborando y ya comprometió su esfuerzo para poder ayudar a mujeres que se han dedicado a proteger los derechos de las mujeres en Afganistán y que se sienten amenazadas. Piñera también indicó que su gobierno tratará de que se incluya en alguno de los vuelos de rescate a la hermana de una estudiante afgana en Chile, que solicitó ayuda a las autoridades para poder repatriar a su familia. Chile coordinará la llegada y la ayuda a las familias con la ONG internacional Frontline Defenders, pero no se encargará de la evacuación en Kabul. Este pequeño gesto es crucial para estas 10 activistas afganas, ya que les salvaría de una posible muerte en manos de los talibanes. Porque a pesar de que el grupo islámico promete proteger los derechos de las mujeres en este nuevo gobierno, hay bastante chance de que la historia se repita. Antes de la llegada de Estados Unidos al país, las libertades de las mujeres eran mínimas o nulas, y las que se oponían o incumplían las reglas sufrían terribles torturas y hasta la muerte. Las ONGs advierten que podríamos volver al mismo escenario. La tormenta tropical Grace ha obligado a interrumpir temporalmente las labores de búsqueda y rescate en Haití. Se trata de un retraso que ha despertado la ira y la frustración de miles de personas que se han quedado sin hogar tras el terremoto de la semana pasada.
La tormenta azotó el suroeste de Haití, que fue la zona más afectada por el terremoto de magnitud 7,2 del sábado. Cayeron hasta 38 centímetros de lluvia antes de que la tormenta siguiera su curso. Con la extracción de más cuerpos de los escombros, las víctimas mortales del terremoto suben a 1.900, además de las miles de personas que resultaron heridas. La paciencia se está agotando en la nación más pobre del hemisferio occidental. Los haitianos ya estaban luchando contra el coronavirus, la violencia de las bandas criminales, la pobreza y el asesinato del presidente Jovenel Moïse cuando se produjo el terremoto. Y ahora UNICEF advierte que 500.000 de niños no tienen acceso a agua potable. El fuego no da tregua en Grecia. Cientos de bomberos llevan a cabo una lucha sin descanso para tratar de contener las llamas de un gran incendio forestal en el noroeste de Atenas. El fuego ha obligado a las autoridades a evacuar una residencia y en torno a una decena de aldeas. En Francia, según Macron, se ha evitado lo peor. El presidente francés ha agradecido la labor de los bomberos que intentan controlar un incendio en el departamento de Var, que ha reducido a cenizas más de 4.000 hectáreas y ha obligado a la evacuación de alrededor de 10.000 personas. En otros lugares de Europa, los problemas se deben a la lluvia y el viento. En Salzburgo, Austria, varias carreteras y la vía de ferrocarril que cruza la localidad de Val d'Impinzgau han quedado destruidas por la acción del agua y los corrimientos de tierra. Miembros del ejército ayudan a limpiar la zona con maquinaria pesada. En el norte de Alemania, el fuerte viento ocasionó numerosos destrozos en la región de Frisia Oriental, en el estado federado de Baja Sajonia. Causó graves daños en decenas de casas. Han rebasado los límites territoriales. El Ministerio del Interior de Lituania afirma que 12 agentes bielorrusos equipados con material antidisturbios cruzaron brevemente la frontera de la UE y la OTAN al obligar a un grupo de 35 inmigrantes a entrar en territorio lituano. Las autoridades de Lituania han declarado que no se puede tolerar una provocación tan flagrante como la ocurrida cerca de la localidad de Salchininka y en el sudeste del país, y han informado de que se enviarán refuerzos adicionales a la frontera. Según Vilna, los agentes bielorrusos se retiraron después de recibir varias advertencias. El pasado 13 de agosto se produjo un incidente similar. Una cámara de vigilancia filmó a un guardia fronterizo bielorruso entrando en territorio lituano a una distancia de aproximadamente 1,5 metros antes de retirarse. Según las últimas estadísticas, 4.124 inmigrantes han entrado ilegalmente en Lituania desde principios de año, de los cuales 2.799 son de origen iraquí. Polonia se pliega ante la justicia europea. El gobierno ultraconservador polaco ha anunciado que desmantelará la sala de la Corte Suprema dedicada a disciplinar a los jueces, tal y como pide una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Los magistrados europeos consideran incompatible con las leyes y el acervo comunitario eso de meter en cintura a los magistrados por razones políticas. La separación de poderes, recuerdan desde la Comisión Europea, es sagrada. Sin embargo, el Tribunal Constitucional polaco se ha pronunciado a favor de la primacía de la legislación nacional sobre la de la Unión Europea, lo que dejaba las manos libres al gobierno para mantener el pulso con Bruselas. El anuncio del Ejecutivo tiene como telón de fondo la tensión permanente con la Comisión Europea a cuenta de la polémica reforma del sistema judicial impulsada por el partido ultraconservador Ley y Justicia, que gobernaba en coalición con la formación Acuerdo, de tendencia más liberal, hasta hace una semana. Sin embargo, esta alianza saltó por los aires debido a una controvertida ley de medios, cuyo único objetivo, según la oposición, es restringir la emisión de un canal estadounidense crítico con el Ejecutivo. Esta compañía acaba de conseguir una licencia para operar bajo titularidad holandesa. Los gurkhas nepalíes han iniciado una huelga de hambre en Reino Unido. Denuncian que el gobierno les paga solo una fracción de su jubilación y exigen recibir lo mismo que el resto del ejército británico. Más de 200.000 gurkhas lucharon codo a codo con los soldados del Reino Unido en las guerras mundiales y en otros conflictos. Ahora piden su justo reconocimiento. El gobierno neozelandés ha puesto a todo el país en confinamiento estricto durante al menos 3 días tras detectar un único caso de la variante Delta.
Con solo 22% de la población totalmente vacunada, el objetivo es cortar de raíz el riesgo de propagación, aunque ya se han confirmado 4 casos más. Polémica en Cuba. El gobierno cubano ha anunciado una nueva normativa de ciberseguridad que contempla como incidente de alta peligrosidad publicar contenidos considerados subversivos en Internet. Las autoridades no quieren que otros países se entrometan en sus asuntos y contesten sus políticas utilizando el poder de la red. Los Estados Unidos lo que quiere es brindar una Internet paralela a nuestro país y lo que quiere brindar es una injerencia a nuestro país. Y realmente nosotros no vamos a permitir esa injerencia porque estaría violando no solo nuestra Constitución, sino también con el propio preámbulo de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La decisión gubernamental no ha gustado a muchos cubanos y ha generado críticas al considerarla como una ley mordaza. A mí me parece que eso es algo en contra de la libertad de expresión de cada cual. Exacto. ¿Me entiendes? Si en otros países lo hacen, no sé por qué aquí nos lo prohíben. Me parece que eso está mal. Algunos ciudadanos defienden la libertad de expresión en la red, abogan por la responsabilidad de los internautas y dejan en manos de sus gobernantes decidir qué es lo correcto. El Internet se hizo para eso, para tú ver lo que quieras, poner lo que quieras, leer lo que quieras, investigar, buscar. Cada cual es dueño de lo que hace, lo que pone y lo que expresa. Ya las autoridades se encargarán de saber si está mal o está bien. Cuba vive un momento de crisis económica y sanitaria que el pasado 11 de julio llevó a miles de personas a las calles para pedir libertad y mejores condiciones de vida. Las redes sociales permitieron extender las protestas a diversas localidades del país. El gobierno tomó la medida extrema de bloquear Internet durante aproximadamente una semana. California produce cerca del 80% de las almendras del mundo, un porcentaje que podría estar en peligro por la sequía continua en la región. El auge de este popular fruto seco ha chocado con la segunda gran sequía de California en una década. El US Drought Monitor asegura que a principios de agosto el 88% del estado se encontraba en sequía extrema. Y el Valle Central, el lugar preferido por los agricultores, tenía las peores condiciones. Los cultivos de almendras son cultivos que necesitan agua durante todo el año, lo que choca con el empeoramiento de las sequías y las recientes olas de calor, que algunos vinculan al cambio climático. Muchos científicos afirman que es este el motivo que ha hecho que el oeste americano sea mucho más cálido y seco en los últimos 30 años. El problema del agua en California es un desastre. Creo que con el cambio climático, la sequía, las olas de calor que estamos teniendo, algo tiene que cambiar o vamos a ver nuestro estado literalmente colapsado. Así que tenemos que hacer algo al respecto. Las almendras son uno de los principales cultivos de California y su mayor exportación agrícola. La industria exporta alrededor del 70% de sus almendras al extranjero, con una demanda especialmente fuerte en la India, Asia Oriental y la Unión Europea. Y es una industria valorada en 6.000 millones de dólares. Bolivia bendice a sus perros. Las mascotas de la ciudad del Alto protagonizaron el Día de San Roque, patrón de estos animales domésticos. Una misa especial fue dedicada a los canes que, como cada 16 de agosto, fueron bendecidos, así como sus dueños. En este día de su fiesta te damos gracias porque nos permites orar juntos con San Roque. Aparte de que fuera una tradición, es un ser vivo, ¿no es cierto?, que necesita también de la misma forma los cuidados que nosotros tenemos. Entonces ellos, aparte de eso, son nuestros amigos fieles, ¿no? Entonces hay que cuidarlos muchísimo, como si fueran nuestros hijitos. Varias actividades, como desfiles y adopciones, se celebraron por todo el país en honor al mejor amigo del hombre. San Roque nació en Francia hacia 1295. Según la tradición, le salvó la vida un perro que le llevó comida cuando contrajo la peste. Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben que pueden seguir informados en nuestros boletines televisivos y en nuestras plataformas digitales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Les dejamos con el Nuncomen del día. Nos vemos en una próxima ocasión.